Hay un momento en todo gran conflicto geopolítico cuando el marcador se vuelve irrelevante. Cuando el equipo que ha estado celebrando su ventaja descubre de repente que el otro equipo ha estado jugando un juego completamente diferente en un campo completamente diferente y que ha estado ganando ese juego todo el tiempo. América llegó a ese momento en algún punto entre una conferencia de prensa naval y una confirmación del Wall Street Journal. Y la mayoría de sus ciudadanos no tiene idea de qué ocurrió. Tres cosas sucedieron dentro de un solo ciclo de noticias. Estados Unidos amenazó a China con aranceles del 100%, el arma económica más devastadora en el arsenal de Washington si Pekín continuaba comprando petróleo iraní. China respondió con exactamente tres palabras: no nos importa. Un petrolero japonés, por primera vez desde el inicio de este conflicto, cruzó el estrecho de Hormuz. No pagó en dólares, pagó en yuanes chinos. Y el Wall Street Journal confirmó que Irán ahora está moviendo petróleo crudo a China por ferrocarril continental a través de Asia Central, eludiendo por completo el bloqueo marítimo que América tardó 60 días y $20 mil millones en construir. Tres acciones, tres países, una sola imagen. Y esa imagen, si tienes la paciencia de sostenerla quieta y mirarla con honestidad, revela algo sobre el poder que ningún informe oficial, ningún portavoz del Pentágono y ciertamente ningún triunfante tuit presidencial dirá jamás con claridad. La arquitectura de la dominancia americana, el andamiaje financiero y militar que ha mantenido el orden global orientado alrededor de las preferencias de Washington desde 1974, acaba de ser sometida a una prueba de estrés en público, y se dobló de maneras que no pueden repararse en silencio. El estrecho de Hormuz, la estrecha vía navegable que transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas del mundo, ha sido severamente perturbado desde que comenzó el conflicto, con Irán restringiendo el paso y atacando embarcaciones vinculadas al esfuerzo bélico americano e israelí. Toda la lógica estratégica de Washington para el bloqueo descansaba en un solo mecanismo: privar a Irán de ingresos petroleros, dejar que la presión económica se acumulara y esperar a que el sistema iraní se fracturara bajo el peso de la asfixia financiera. En su concepción era una teoría limpia: estrangulamiento económico, cortar el dinero, mantener la línea y el adversario eventualmente cede. La historia ofrecía precedentes. La teoría había funcionado antes en diferentes teatros contra diferentes adversarios. Pero la historia también registra lo que ocurre cuando la teoría se encuentra con un mundo que ha estado reorganizándose silenciosamente a su alrededor, construyendo alternativas al sistema del que esa teoría depende. Y lo que ha ocurrido aquí, en estas tres acciones en un solo día, no es un revés. Es una revelación estructural. Empecemos con la respuesta de Pekín, porque tres palabras emitidas públicamente en el registro formal, en respuesta directa a la amenaza económica más extrema disponible de América, constituyen la declaración diplomática más consecuente de todo este conflicto. Para entender por qué, considera lo que la amenaza arancelaria estaba diseñada para lograr. China compra más petróleo iraní que cualquier otra nación del mundo, por un margen tan enorme que las compras chinas no son simplemente un factor en los ingresos iraníes. Son efectivamente el piso bajo la solvencia iraní. China compra más del 80% de las exportaciones de petróleo de Irán, disfrutando de tasas con descuento en compras que se cree ampliamente que se facilitan en yuanes. El apalancamiento de América era por tanto simple en su diseño: amenazar a China con aranceles del 100%, un gravamen igual al valor total de cada producto chino que entra al mercado americano, y forzar a Pekín a elegir entre el petróleo iraní y el comercio americano. China eligió el petróleo iraní y lo dijo en voz alta. Esto no es simplemente desafío, es una recalibración pública de lo que la coerción económica americana puede realmente lograr cuando China decide que el costo del cumplimiento excede el costo de la confrontación.
Cada ministerio de finanzas del planeta, cada división de política comercial en cada capital, desde Ankara hasta Yakarta, está ahora haciendo el mismo cálculo. Si Pekín puede absorber aranceles del 100% y simplemente continuar comprando, ¿qué significa realmente la presión económica americana para una potencia media que ha estado deferiendo a ella por hábito más que por necesidad? La respuesta que produce ese cálculo es silenciosamente devastadora. Significa que las amenazas son menos creíbles de lo que parecían, y las amenazas menos creíbles producen, en conjunto, un comportamiento menos complaciente, no de manera dramática, no de manera visible, pero sí de manera consistente, en 100 decisiones silenciosas de gobiernos que solían ceder automáticamente y ahora se están deteniendo a preguntarse si necesitan hacerlo. El petrolero japonés merece tu atención completa, porque lo que ocurrió a bordo de esa embarcación al cruzar el estrecho de Hormuz no es en su esencia una historia sobre navegación. Es una historia sobre dinero, sobre qué moneda liquida una transacción, sobre cuál sistema financiero se sienta en el centro del comercio global y sobre cuán silenciosa y eficientemente ese centro puede desplazarse cuando la presión geopolítica obliga a las naciones a tomar decisiones que de otro modo pospondrían indefinidamente. El mercado mundial del petróleo ha estado denominado en dólares americanos desde 1974, cuando Arabia Saudita acordó fijar el precio de su petróleo exclusivamente en dólares a cambio de garantías de seguridad americanas. Ese arreglo, el sistema del petrodólar, se convirtió en uno de los fundamentos estructurales más duraderos del poder financiero americano. Porque la energía tiene precio en dólares, cada país de la Tierra necesita dólares para obtenerla. Esa demanda global constante de la moneda mantiene bajos los costos de endeudamiento americanos y mantiene la arquitectura financiera global orientada alrededor de las instituciones americanas, las prioridades americanas y las reglas americanas. Ahora observa lo que revela el pago del petrolero japonés sobre cuán silenciosamente ese fundamento puede ser socavado. Japón no es un actor marginal en este drama. Japón es la tercera economía más grande del mundo. Japón ha sido uno de los socios estratégicos más cercanos a América durante 80 años, integrado dentro de la arquitectura de seguridad y financiera americana de manera más integral que casi cualquier otra nación del mundo. Expertos de la industria confirman que algunos barcos están pagando en yuanes chinos para pasar por el estrecho de Hormuz, y Japón es uno de ellos. No porque Tokio haya abandonado su alianza con Washington, no porque los responsables de políticas japoneses se hayan convertido a alguna ideología antiamericana, sino porque eso es lo que acceder a la energía a través de esa vía navegable ahora requiere prácticamente. Considera lo que esto significa. Japón no hizo una declaración ideológica, tomó una decisión operacional impulsada completamente por la realidad física de qué moneda compra el paso a través de una vía navegable de la que depende su economía. Y esa decisión, una vez tomada por una nación del estatus de Japón, normaliza la siguiente decisión de una nación de menor estatus. Solo el 3,7% del comercio transfronterizo se liquidó en yuanes en 2024, frente a menos del 1% en 2012, según S&P Global. Esa trayectoria ya se estaba moviendo antes de que el primer petrolero pagara a Irán en yuanes. Lo que el estrecho de Hormuz ha hecho es acelerar esa trayectoria al forzar la pregunta en un contexto, la seguridad energética, donde las naciones no tienen el lujo de la consistencia ideológica. Kenneth Rogoff, un profesor de economía de Harvard que fue economista jefe del FMI, enmarcó lo que está en juego con su característica precisión. Irán, observó, está completamente decidido a preferir el yuan para evitar las sanciones americanas y cultivar a su aliado China, que ha estado avanzando constantemente para redenominar su propio comercio y el de las naciones BRICS en yuanes. Lo que Irán ha hecho, con una sofisticación que sus adversarios subestiman persistentemente, es transformar un punto de estrangulamiento militar en un instrumento financiero. El estrecho de Hormuz ya no es simplemente un paso a través del cual se mueve el petróleo. Es un mecanismo de peaje a través del cual el sistema del petrodólar se erosiona, un pago a la vez,
un petrolero a la vez, un precedente a la vez. El Parlamento iraní estaba supuestamente trabajando para formalizar el proceso de cobrar tarifas para dejar pasar los barcos. Un legislador explicó la lógica simplemente. Proporcionamos seguridad y es natural que los barcos y los petroleros paguen dichas tarifas. Observa cómo Teherán ha reenmarcado toda la situación estratégica. El bloqueo de América fue diseñado para evitar que Irán accediera a la vía navegable comercialmente. Irán invirtió esa lógica por completo. Ahora es el administrador de la vía navegable, cobrando ingresos en su moneda preferida de embarcaciones que prefieren pagar a quedarse inactivas. El bloqueo intentó hacer a Irán impotente. Irán respondió convirtiéndose en operador de un peaje. Para China e Irán, elevar el yuan en este contexto es, como lo describen los analistas, un ganar-ganar. Teherán obtiene un mecanismo para eludir las sanciones bancarias occidentales. Pekín avanza su ambición de larga data de expandir la liquidación en yuanes en los mercados energéticos globales. Su agravio compartido, que Washington ha aprovechado la dominancia del dólar para ejercer presión económica sobre sus rivales, encuentra su expresión práctica más potente en un estrecho trecho de agua donde pasa el 20% de la energía comercializada del mundo. Nada de esto desaloja al dólar en un trimestre. Nada de esto colapsa la hegemonía financiera americana de la noche a la mañana. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo por un margen enorme, y nada de lo que ocurre en el estrecho de Hormuz cambia esa realidad estructural a corto plazo. Pero la pregunta del poder financiero nunca se hace en transacciones individuales. Se responde acumulativamente a lo largo de décadas, en la lenta acumulación de decisiones de naciones que solían usar el dólar por defecto y que ahora, por razones de pura necesidad práctica, están considerando alternativas. Como señaló un economista, el papel del yuan en los pagos del estrecho de Hormuz añade presión incremental y normaliza alternativas en los flujos de energía. La normalización es como cambian los paradigmas, no con un estruendo, sino con hábito acumulado. Y luego está el ferrocarril, porque si el pago en yuanes revela cómo Irán está reestructurando la arquitectura financiera del comercio energético global, el ferrocarril revela algo más fundamental todavía, que la infraestructura física de esa reestructuración fue construida antes del bloqueo, deliberadamente, con suficiente previsión para garantizar que cuando el punto de estrangulamiento marítimo fuera finalmente contestado, ya existiera una alternativa terrestre y estuviera lista para mover producto. El corredor ferroviario China-Irán ha estado operativo desde aproximadamente mayo de 2025. Conecta Teherán con ciudades chinas, incluyendo Yiwu y Xi'an, reduciendo el tiempo de tránsito a aproximadamente 12 a 15 días en comparación con los 30 a 40 días por mar. Detente en esa fecha por un momento y deja que su importancia se registre completamente. El ferrocarril que ahora se está usando para desviar el petróleo iraní alrededor del bloqueo naval americano fue completado y estaba operativo 9 meses antes de que ese bloqueo entrara en vigor. No fue construido en respuesta a la crisis, fue construido en anticipación de exactamente este tipo de crisis. Una preparación sistemática y de largo alcance para el escenario que Washington estaba construyendo, preparada por actores que entendieron que cuando llegara el momento, la infraestructura física importaría más que cualquier protesta diplomática. Según la agencia de consultoría geopolítica Special Eurasia, el ferrocarril China-Irán ayuda a mitigar los riesgos de interdicción naval por parte de las fuerzas occidentales que obstaculizan el comercio iraní, particularmente el transporte de petróleo crudo a través de los llamados barcos fantasma de Teherán. La arquitectura que conecta a Irán con China por tierra atraviesa territorio de tránsito de Asia Central, Turkmenistán, Kazajistán, la amplitud de un continente entero, entrando a China a través de corredores que ningún buque naval americano puede interceptar, monitorear o presionar. El bloqueo controla el acceso marítimo. No tiene mecanismo para detener trenes. Este es el punto que el análisis convencional pierde persistentemente,
porque el análisis convencional se enfoca en la crisis en cuestión, en lugar de en la infraestructura que la crisis revela. El bloqueo es real, la presión naval es real. Las exportaciones de petróleo iraní han caído en picado en las últimas semanas, a medida que el bloqueo se aprieta y el almacenamiento se llena rápidamente, con Irán ya comenzando a reducir la producción. El dolor económico es genuino, pero la existencia de un dolor genuino no establece que los objetivos estratégicos del bloqueo se estén logrando. Solo establece que el mecanismo del dolor está funcionando. La pregunta más importante es si ese dolor está produciendo el cambio de comportamiento que fue diseñado para producir, o si sistemas alternativos lo están absorbiendo y redirigiéndolo de maneras que los arquitectos del bloqueo no anticiparon. Los líderes de Irán ven las rutas de transporte terrestre subutilizadas como un componente de la estrategia general de Teherán para aguantar el bloqueo americano que entró en vigor el 13 de abril. La Unión de Asociaciones de la Industria Alimentaria de Irán confirmó que Teherán ha activado la ruta del Mar Caspio y las rutas terrestres y ferroviarias del norte como alternativas al estrecho. Lo que se está describiendo aquí no es improvisación. Es una estrategia de resiliencia sistémica. La construcción deliberada a lo largo de años de vías redundantes para el movimiento del comercio y la energía, cada una menos susceptible a la presión marítima americana que la anterior. Irán sigue siendo en gran medida incapaz de entregar los volúmenes existentes de petróleo crudo a su cliente clave, China, a través del bloqueo. Pero Pakistán abrió 6 nuevos puestos fronterizos para transportar mercancías con destino a Irán. Los intereses estratégicos de Turquía requieren ayudar a Teherán a mitigar el bloqueo. Y las rutas terrestres, aunque limitadas en su capacidad de transporte de petróleo, demuestran la amplitud de una coalición regional que la estrategia americana no tuvo en cuenta completamente. Estados Unidos diseñó un bloqueo contra una nación. Descubrió que esa nación estaba integrada dentro de una red de interdependencias regionales, económicas, estratégicas y geográficas, que no podían ser todas cortadas simultáneamente. Aquí está la verdad estructural que ninguna conferencia de prensa reconocerá. Los sistemas son más difíciles de deshacer que las políticas. La infraestructura de pago en yuanes, ahora establecida en el estrecho de Hormuz, estará allí después de cualquier alto al fuego. El ferrocarril que conecta Teherán con Xi'an estará allí después de cualquier acuerdo. La declaración pública de China de que continuará comprando petróleo iraní independientemente de las amenazas arancelarias americanas está ahora en el registro y no puede retractarse sin que Pekín absorba una pérdida de credibilidad en el escenario global que le costaría mucho más que los propios aranceles. Cada uno de estos 3 elementos, el bypass de moneda, el ferrocarril continental y el desafío público, fue diseñado no para gestionar una crisis, sino para establecer una alternativa permanente al sistema controlado por América. ¿Y esto qué significa para la persona ordinaria? No el analista geopolítico, no el responsable de políticas, sino la persona que ve esto desde su teléfono preguntándose ¿qué tiene que ver algo de esto con su vida diaria? La respuesta es más directa de lo que podría parecer. Cada transacción en yuanes que liquida el comercio de petróleo reduce la demanda global de dólares americanos en una pequeña pero real fracción. Aproximadamente 135 barcos por día transitaban el estrecho en tiempo de paz. Multiplica incluso una fracción de esos pagos, liquidándose en yuanes en lugar de dólares, a lo largo de los meses y años que opera esta infraestructura alternativa, y el efecto sobre los costos de endeudamiento americanos se convierte con el tiempo en algo que llega a las tasas hipotecarias, las tasas de préstamos para automóviles, el poder adquisitivo de una familia americana ordinaria que nunca ha escuchado sobre el petrodólar y no tiene razón para hacerlo. Las conexiones entre una vía navegable en el Golfo Pérsico y las facturas mensuales de una familia son largas, pero son reales. El tren que transporta petróleo iraní a las refinerías chinas mueve producto a precios iraníes.
no a los precios elevados que se suponía debía producir el bloqueo. Las mercancías fabricadas en fábricas chinas, usando esa energía, entran en las cadenas de suministro globales a costos que reflejan el bloqueo eludido, afectando los precios en países que no tienen participación en este conflicto y no tienen conocimiento del ferrocarril a través de Turkmenistán. La presión económica que América gastó $20.000 millones intentando concentrar en Teherán se está dispersando a través de la economía global, de maneras que alcanzan a personas que nunca han buscado el estrecho de Hormuz en un mapa. El poder, observó una vez el gran escritor político Robert Kagan, no se retira con gracia. Se retira, si es que se retira, a través de la lenta erosión de las condiciones que lo hicieron posible, a través de la acumulación de momentos en que el sistema que lo sostiene es probado y se encuentra, en maneras pequeñas pero consecuentes, siendo menos absoluto de lo que parecía. Hoy ofreció 3 de esos momentos: el arancel desafiado, el paso pagado en yuanes, el tren moviéndose a través de Asia Central en la oscuridad. Ninguno de estos, por sí solo, constituye una revolución. Juntos, describen la arquitectura silenciosa de una. El estrecho de Hormuz tiene una nueva administración. 3 acciones en un solo ciclo de noticias te dijeron a quién responde esa administración. Y ahora el mundo entero, cada gobierno, cada ministerio de finanzas, cada empresa naviera, cada nación calculando su alineamiento, está actualizando su evaluación de lo que el poder económico y militar americano puede y no puede garantizar.